Esa noche, bajo la tenue luz de Barcelona, mis pasos se sentían pesados al caminar hacia el altar. Tras mi sonrisa forzada, sentía un corazón roto, obligada a casarme no por amor, sino por deudas. Era una chica de 18 años atrapada en un acuerdo frío, convertirme en la esposa de un hombre de 55, un millonario respetado en esta ciudad. Sin embargo, en nuestra primera noche, algo que nunca esperé me dejó sin palabras. El anciano no era lo que esperaba. Hola amigos. Gracias por visitarnos. Que siempre les bendiga la salud, el amor verdadero y les traiga bendiciones cada día. Soy de Barcelona, España, y quiero compartir una historia real viral sobre el amor que llega en el momento más inesperado. No olviden suscribirse, activar la campanita y dejar un comentario si esta historia les llegó al corazón. El cielo de Barcelona esa tarde estaba gris, como si comprendiera los sentimientos envueltos en ansiedad y miedo. A lo largo del camino que conducía a la antigua iglesia del centro, yacían rosas blancas, desprendiendo una suave fragancia que asfixiaba el pecho. La suave música de la orquesta sonaba, pero en el interior solo resonaba el eco del vacío. Todos sonreían al dar la bienvenida a lo que consideraban una boda feliz, el matrimonio de una joven de 18 años con un hombre respetado y mucho mayor. Nadie sabía que tras el hermoso vestido y las costosas joyas se escondía un alma atrapada en un pacto sin amor. El camino hacia el altar parecía un viaje interminable. Cada segundo iba acompañado de un sutil temblor en las yemas de los dedos. Los rostros de los invitados estaban llenos de alegría, creyendo que se trataba de una historia romántica sobre una joven sencilla con la suerte de casarse con el famoso millonario Don Alejandro. Pero solo Dios sabe que todo esto no era más que un amargo viaje para expiar la carga de una familia sumida en deudas. La sonrisa que adornaba sus labios era una frágil máscara que ocultaba un dolor impropio de una joven de esa edad. Don Alejandro se erguía ante el altar, vestido con un elegante traje negro y una mirada indescifrable. Parecía tranquilo, casi inexpresivo, como alguien acostumbrado a la pérdida. Al estrechar con sus dedos la pequeña y temblorosa mano de ella, una extraña calidez se apoderó de él. Había algo en su agarre, no amor, ni pasión, sino una vaga sensación de seguridad, como si no quisiera asustarla, pero tampoco supiera cómo consolarla. Al pronunciar los votos, una voz temblorosa llenó la sala. Cada palabra se sentía pesada, como grilletes que atarían el futuro a un hombre que apenas habían conocido hacía un mes. La luz de las velas danzaba alrededor del altar, creando sombras que parecían jugar con el destino. Entre los estruendosos aplausos y vítores de alegría, sentí una opresión en el pecho. Solo una frase resonaba en mi corazón: todo esto por el bien de la familia, por una vida mejor para mis seres queridos. Tras la ceremonia, ambos salieron de la iglesia, acompañados por una lluvia de rosas blancas. El aire fresco les rozó suavemente el rostro, que conservaba sus sonrisas forzadas. A lo lejos, el sol comenzaba a ocultarse tras los antiguos edificios de Barcelona, dejando un cálido e irónico resplandor dorado. Ese atardecer fue testigo del comienzo de una historia que nunca se imaginó, pero que podría cambiarlo todo. Esa noche, la cámara nupcial en la magnífica villa de Don Alejandro parecía un palacio de ensueño. Las paredes estaban revestidas de oscuras tallas de madera, que se combinaban con el suave aroma a lavanda que inundaba la habitación. Desde el gran ventanal, la luz de la luna se filtraba a través de las cortinas transparentes, proyectando un relajante resplandor plateado sobre la cama con dosel. Pero bajo la belleza, mi corazón se sentía tenso, latiendo sin rumbo, una mezcla de miedo y resignación ante un destino inmutable. Cada segundo transcurría como si esperara algo indeseable. Su primera noche, una noche que solo había imaginado con pavor. Se oyeron pasos pesados acercándose desde la puerta. Un suave golpe rompió el silencio, espesando el aire de la habitación. Al abrirse la puerta, apareció Don Alejandro, vestido con sencillez, sin el elegante traje ni la pomposa expresión de la ceremonia de la tarde. En sus manos había una pequeña bandeja con una humeante taza de chocolate caliente. Su mirada era amable, nada intimidante. Colocó la bandeja en una mesita cerca de la ventana y dijo con voz tranquila pero profunda: no tengas miedo. Descansa esta noche. No pasará nada hasta que estés listo. Esas palabras perforaron el espacio en mi pecho,
que había estado lleno de tensión. No había fuerza, ni urgencia. Solo una sinceridad increíble brotaba de la boca de un hombre conocido por ser un hombre de negocios frío e insensible. En el silencio, una extraña calidez se deslizó, no por el chocolate caliente que ofrecía, sino por la forma en que su mirada trataba a alguien a quien apenas conocía del todo, como algo precioso. La noche continuó en un cómodo silencio. Don Alejandro estaba sentado en una silla junto a la ventana, leyendo un libro delgado, mirando de vez en cuando hacia afuera, como dando espacio a sus pensamientos aún errantes. No hubo palabras de amor, ni abrazos forzados. Solo había una distancia segura y respetuosa. Su mirada insinuaba el dolor de un pasado que no había tenido la oportunidad de compartir. Era como si hubiera un gran secreto oculto tras su mirada serena. El tiempo transcurría lentamente, acompañado por la brisa nocturna que entraba por la ventana, trayendo consigo el aroma del mar de Barcelona. En medio de la tranquilidad, comenzó a crecer una sensación difícil de describir, a medio camino entre la gratitud y la confusión. Lo que antes había sido una sensación de ansiedad, ahora daba paso a una cálida calma. Quizás por primera vez, sentía que aún existía bondad incondicional en este mundo, incluso de alguien tan lejano. Al caer la noche, don Alejandro se quedó de pie, observando un momento antes de apagar la luz. Su voz regresó suavemente, casi como una oración. Duerme en paz. Este mundo puede ser cruel, pero en esta casa estás a salvo. La puerta del dormitorio se cerró suavemente tras él, dejando atrás el silencio y una taza de chocolate que comenzaba a enfriarse. Y allí, entre el miedo y una calidez inesperada, un nuevo comienzo tomó forma lentamente, no por amor, sino por una sinceridad que apaciguó un alma agotada. Los días posteriores a la boda transcurrieron lentamente, como una suave brisa otoñal en la piel. La gran casa de don Alejandro estaba en silencio, pero no era un silencio aterrador, sino más bien un silencio apacible. Las paredes de mármol estaban revestidas de pinturas clásicas que representaban el pasado, y por los largos pasillos, los pasos de la joven siempre eran vacilantes, como si aprendiera a vivir en un mundo que no era el suyo. Pero cada mañana, el aroma a café y pan caliente de la cocina se acompañaba de su suave voz, que la recibía con una sonrisa tranquilizadora. Don Alejandro siempre esperaba en la mesa del comedor, leyendo el periódico mientras saboreaba su café solo. No había largas conversaciones, solo preguntas sencillas como ¿dormiste bien? ¿O te gusta el jardín? Sin embargo, en esa sencillez, había una sinceridad inusual. Nunca hablaba del cuerpo juvenil de su esposa, ni mencionaba sus derechos como esposo. En cambio, hablaba de cosas pequeñas, libros favoritos, flores favoritas o comidas que evitaba. En cada conversación, sus ojos siempre irradiaban una suave curiosidad, como alguien tratando de comprender sin juzgar. En su tiempo libre, don Alejandro solía llevarla a pasear por el espacioso jardín trasero. El jardín estaba lleno de rosas rosadas, flores que, según él, su difunta esposa había plantado ella misma. Cada vez que pasaba por delante de una flor marchita, la arrancaba con cuidado y la colocaba sobre la mesa de piedra, diciendo: incluso las cosas bellas pueden ser frágiles, pero eso no significa que no valgan nada. Esas palabras permanecieron en su mente durante mucho tiempo, descongelando lentamente su corazón helado. Lo que antes parecía frío y distante ahora parecía alguien que albergaba profundas heridas. Las tardes en la casa a menudo se llenaban del suave sonido de un piano. Don Alejandro tenía la costumbre de tocar viejas canciones en su sala de música y, a veces, sin que nadie se lo pidiera, invitaba a su esposa a sentarse a su lado. De cerca, su rostro parecía sereno, pero albergaba una sombra de soledad. Sus fuertes dedos danzaban sobre las teclas del piano con profundo sentimiento, como si cada nota fuera una forma de hablar sin palabras. En momentos como estos, los límites de la edad y el estatus parecían desaparecer. Todo lo que quedaba eran dos almas en busca de serenidad. Pero bajo toda esa ternura, había algo elusivo. La mirada de don Alejandro a veces parecía hueca, penetrando profundamente en un pasado intocable. Cada vez que le preguntaban por su familia, simplemente sonreía levemente y cambiaba de tema. En esa sonrisa, había una tristeza tácita, como si le faltara una parte, algo que una vez fue tan significativo que nunca podría ser devuelto.
Los días se convirtieron en semanas, y la extrañeza dio paso lentamente a una cómoda unión. No se decían palabras de amor, pero el cariño era palpable, desde la forma en que cerraba las ventanas para protegerse del aire nocturno hasta la forma en que dejaba discretamente un abrigo cálido en una silla cerca del jardín. En silencio, su relación crecía con un ritmo suave y reverente, como música que no tiene prisa por terminar. Y una mañana radiante, mientras el sol brillaba a través de los grandes ventanales del comedor, la mirada de don Alejandro se sintió diferente, más viva, más cálida. A pesar de la edad y la distancia que los separaba, algo se estaba fusionando lentamente, dos corazones que se habían encontrado por casualidad. Una noche de noviembre, el aire en Barcelona era húmedo y frío. Caía una llovizna que traía consigo el reconfortante aroma a tierra mojada. La mansión de don Alejandro estaba en penumbra, iluminada únicamente por la lámpara de araña del estudio, que seguía encendida. Pasos silenciosos y ligeros conducían por el largo pasillo hasta la habitación, siguiendo una inexplicable curiosidad. Tras la gran puerta de madera, los suaves sonidos de la música clásica emanaban de un viejo gramófono. Sobre su escritorio yacían montones de libros, cartas antiguas y una caja de madera finamente tallada que parecía única. La caja era pequeña, pero tenía una aura extraña, como si guardara algo importante. Al abrirse lentamente la tapa, apareció una fotografía descolorida. Dentro del desgastado marco, una joven sonreía feliz a la luz del sol. Tenía el pelo largo, los ojos brillaban suavemente y su sonrisa era muy similar a la que había visto a menudo en los espejos últimamente. En el reverso de la foto estaba escrito con tinta tenue: Isabella, mi ángel eterno. Al aparecer don Alejandro en la puerta, el ambiente se sumió repentinamente en el silencio. Contempló la foto un buen rato y luego se acercó lentamente. No había ira en su rostro, solo una tristeza manifiesta. Con voz ronca, dijo en voz baja: «Era mi hija, Isabella. Tenía la misma edad que tú cuando se fue para siempre». Esas palabras quedaron suspendidas en el aire, haciendo que el tiempo pareciera detenerse. La explicación de don Alejandro esa noche reveló que Isabella había muerto en un accidente de coche hacía 5 años. Desde entonces, su mundo se había derrumbado. Su esposa murió un año después con el corazón roto, y él eligió vivir una vida solitaria, aislado de todos. Sus únicos compañeros eran el trabajo y el silencio. Hasta que un día, el destino lo unió a una joven que, inesperadamente, tenía el mismo rostro y la misma sonrisa que su hija. Fue como si Dios le hubiera dado una segunda oportunidad, no para reemplazarla, sino para sanar una vieja herida que aún no había sanado. Esa noche, no hubo una conversación larga. Don Alejandro se sentó en su silla, contemplando la foto de Isabella mientras hablaba en voz baja sobre su pasado, sobre las risas que una vez llenaron esta casa, sobre el último cumpleaños de su hija y sobre la culpa persistente que sentía por haber estado en un viaje de negocios cuando ocurrió el accidente. Entre sus palabras, las lágrimas cayeron sin que él se diera cuenta. Por primera vez, el muro de silencio que había confinado su corazón comenzó a derrumbarse. A partir de esa noche, su relación cambió. Ya no eran solo marido y mujer por acuerdo, sino dos almas que compartían las mismas heridas. La joven comenzó a ver la humanidad de don Alejandro, no solo un hombre adinerado de 55 años, sino un padre que lo había perdido todo y trataba de reconstruir su vida. Con cada paso, aprendió el significado de la sinceridad, y que la compasión a veces surge de la más profunda pérdida. Los días siguientes fueron diferentes. La sonrisa de don Alejandro ya no era una simple cortesía, sino genuina, aunque aún con un tinte de tristeza en sus ojos. Bajo toda su elegancia y madurez, se vislumbraba claramente a un hombre frágil pero fuerte, que amaba en silencio y finalmente redescubría el sentido de la vida a través de la presencia de alguien que nunca esperó. El invierno descendió lentamente sobre Barcelona, trayendo consigo un frío que calaba los huesos, pero también una calma inexplicable. En la imponente casa encaramada en la ladera de la colina, el ambiente ya no era tan sombrío como antes. Las sonrisas, antes forzadas, dieron paso a risas sinceras. Cada mañana, el aroma a café y el sonido de los pasos de don Alejandro en el pasillo se sentían como una nueva y reconfortante costumbre. No se pronunciaban palabras de amor,
Pero la atención del hombre comenzó a reconfortar un corazón que antes se había guiado por el sentido del deber. El cambio se produjo imperceptiblemente. Don Alejandro se convirtió en una presencia constante en cada pequeño momento, preparándole un abrigo cuando el frío empezaba a azotar, arropándola mientras se dormía en el sofá, incluso cogiéndole la mano en el jardín solo para asegurarle calor. En cada pequeño gesto, había una ternura ineludible. Ya no era un extraño de 55 años, sino alguien que comprendía sin decir mucho, alguien que hacía que el mundo a su alrededor se sintiera más tranquilo. Una tarde en el jardín, el sol invernal proyectaba un resplandor dorado sobre las rosas que empezaban a florecer. Don Alejandro se sentó en un banco de piedra, contemplando las flores con serenidad. A su lado, el silencio se sentía cómodo, despreocupado. «Sabes», dijo en voz baja, «el amor no se trata de la edad, ni del tiempo que llevas conociendo a alguien. A veces, el amor simplemente nace del corazón que decide volver a confiar». Esas palabras resonaron en mi mente durante mucho tiempo. Había algo tras su voz, una sinceridad que provenía de la experiencia, de la pérdida, de una herida que una vez fue fatal. A partir de ese día, un cambio se hizo cada vez más evidente. Don Alejandro comenzó a revelar su lado amable con más franqueza. Paseaba por la playa de la Barceloneta, mostrándome los lugares que una vez guardaron recuerdos de su familia. A cada paso, ya no hablaba con tristeza, sino con una leve sonrisa de aceptación. Poco a poco, la persona que una vez vivió a la sombra de la pérdida aprendió a reír de nuevo. Y en el proceso, los sentimientos entre ellos crecieron, no por compulsión, sino por una unión honesta y tranquilizadora. Las tardes en la casa se llenaban ahora de conversaciones ligeras frente a la chimenea. A veces hablaban de música clásica, a veces de cosas triviales como recetas o flores favoritas. Pero entre las risas, siempre había momentos de silencio donde sus miradas se cruzaban un instante más de lo necesario. Había una confesión tácita, pero ambos sabían que el amor crecía entre ellos, lento, cauteloso, pero real. Una noche, mientras llovía a cántaros y el viento golpeaba las ventanas, don Alejandro se paró frente a la chimenea y se giró con una mirada dulce. «Gracias», dijo en voz baja, «por hacer que esta casa vuelva a cobrar vida». No hubo más respuesta que una cálida sonrisa, pero dentro de esa sonrisa había un sentimiento de gratitud. El amor nunca se puede planear. Llega en silencio, crece entre las heridas y de repente se convierte en una razón para soportar. A partir de esa noche, la gran casa en la ladera dejó de sentir frío. Las paredes, antes silenciosas, ahora se llenaban de bromas ligeras y pequeños pasos que traían nueva vida. Dos corazones, antes separados por la edad, la experiencia y la tristeza, ahora se unían en una armonía inesperada. Y en medio de todo eso, el amor está presente, no como una promesa, sino como un milagro que nace de corazones que se aman sinceramente y aprenden a sanar juntos. Esa noche, el cielo de Barcelona estaba oscuro, como si ocultara algo indeseable. La lluvia caía con fuerza, reflejando las luces de la ciudad en las resbaladizas calles adoquinadas. Dentro de la mansión de don Alejandro, el calor de la chimenea contrastaba con la frialdad de la realidad. Lo que debería haber sido una conversación distendida se convirtió en una discusión trivial, con sentimientos, dudas y algo aún no reconocido. En el largo silencio, solo se oía el tic-tac del viejo reloj. Don Alejandro estaba de pie frente a la ventana, con los hombros tensos y la respiración agitada. Su mirada no lo engañaba, había una profunda lucha bajo su serena actitud. Sabía que sus sentimientos habían traspasado los límites. Siempre había intentado contenerse, mantener sus sentimientos en un camino seguro, pero su presencia lo cambió todo. A sus ojos, ya no era una joven necesitada de protección, sino alguien capaz de hacer tambalear sus otrora sólidos muros. El silencio se rompió al oír sus pasos acercarse. Afuera, la lluvia arreciaba, golpeando los cristales como un latido incontrolable. Tan cerca, ninguna palabra podía reemplazar la sensación que llenaba la habitación. Sus miradas se encontraron, agudas, vacilantes, pero llenas de un anhelo que había permanecido oculto durante tanto tiempo. No deberíamos ser así. Su voz era ronca, casi un susurro, pero en ese mismo susurro, había una incapacidad para irse y al segundo siguiente,
algo inevitable sucedió. Un beso, lleno de vacilación pero lleno de honestidad. No por un deseo desmesurado, sino por corazones demasiado cansados para fingir. El mundo pareció detenerse por un instante. Solo el sonido de la lluvia y la respiración se entrelazaban. En ese beso, había dolor, había amor y había un deseo de sanar juntos. Pero también había culpa, porque ambos sabían que se había cruzado un límite. Después de eso, el silencio reinó de nuevo en la habitación. Don Alejandro retrocedió lentamente, con el rostro tenso y los ojos temblorosos de emoción. «Lo siento», dijo, apenas audible. Esto estuvo mal, pero la mujer simplemente lo miró sin decir palabra, comprendiendo que el amor verdadero no siempre llega en el momento oportuno. A veces, surge en medio de lo imposible. Esa noche fue un punto de inflexión. Ambos decidieron mantener las distancias, pero la imagen de ese suceso seguía atormentándolos. Cada encuentro posterior estuvo lleno de un silencio incómodo. Ya no existía la conversación desenfadada de antes, solo alguna mirada ocasional, significativa pero no expresada. La mansión volvió a sentirse en silencio, pero no por el frío, sino porque dos corazones luchaban contra sentimientos que no podían tener. Unos días después, don Alejandro decidió partir hacia Madrid por negocios. Su partida dejó un extraño vacío. Ya no se oían pasos pesados en el pasillo, ni café caliente por la mañana, ni risas reconfortantes. Sin embargo, en ese silencio, surgió una nueva comprensión, que el amor, por imperfecto que fuera, los había salvado del vacío. Tras la lluvia que seguía cayendo esa noche, había dos almas, ambas heridas pero reanimándose mutuamente. Ese beso prohibido no fue el comienzo de la destrucción, sino la confesión más sincera de que sus corazones alguna vez estuvieron vivos. En ese error, encontraron el coraje para cambiar, para reimaginar el significado del amor y para aprender que no todos los errores tienen por qué acabar en arrepentimiento. Esa es mi historia, la de una chica de 18 años que encontró el amor verdadero en los brazos de un hombre de 55 en Barcelona. No se trata de dinero ni de edad, se trata de dos corazones que anhelan sanar. Si esta historia te conmovió, no olvides suscribirte, dar a me gusta y compartir para que más gente sepa que el amor verdadero no entiende de tiempo ni de edad.